Apreciados hermanos y amigos, les saludo de manera muy especial en esta tarde y es motivo de grande alegría poder compartir con ustedes una vez más la hermosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Saludarles de manera muy cordial a cada uno de quienes tengan acceso a este video, decirles que en estos tiempos tan preciosos en que todavía podemos disfrutar de la bendición de Dios sobre la tierra, la gracia del Señor que está todavía al alcance de cada uno de los seres humanos, es algo muy hermoso poder decirles a ustedes que el Señor Jesús les ama inmensamente, que ese amor fue demostrado en la cruz del Calvario, cuando allí el Señor entregó su vida por amor a todos los seres humanos, a quienes hoy el Señor hace un llamado muy especial, a quienes el Señor hoy está invitando para que hagan un alto en su camino y vengan a su santa presencia, reconociendo que Él es Dios sobre todas las cosas, que no hay otro Dios como Él, que Él es grande, que Él tiene el poder y la autoridad de perdonarle al hombre todos sus pecados y hacer de él una nueva criatura. En esta tarde quiero compartir con ustedes un pasaje de la palabra del Señor Jesucristo, el cual lo encontramos allí en el capítulo 3 y el versículo 1 en adelante del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a tomar allí unos versículos de este hermoso capítulo del libro de los Hechos, el capítulo 3. Dice la palabra del Señor: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Gloria al Señor Jesús. Es algo maravilloso lo que la palabra del Señor nos muestra en este hermoso pasaje, en esta preciosa porción de la palabra del Señor. Una de las cosas más bonitas que encontramos nosotros cada día en el paso, o a cada paso mejor que damos por el camino de la vida, es el saber que hay un Dios que es grande, que llena los cielos y la tierra, y que puede sacar al hombre de la condición más difícil que éste se encuentre. Dios, en su amor y en su bondad, hoy quiere darte a ti esa paz, ese amor, ese gozo que el Señor tiene cada día preparado para derramar en el corazón de todo aquel que quiera recibirle. La palabra del Señor dice que Pedro y Juan subían a la hora novena, la hora de la oración, subían al templo. Eran hombres que amaban a Dios, eran hombres que tenían un pleno conocimiento del Dios que ellos predicaban, de ese Dios que ellos anunciaban, de ese Dios ante el cual ellos cada día se postraban en oración en aquel lugar. Era algo que hacía parte de su día a día, el subir al templo, a orar, a presentarse delante de Dios, a darle gracias al Señor por la obra que Él había venido haciendo cada día en ellos. Era una manera de dar testimonio fiel de ese amor que el Señor derrama en el corazón del hombre cuando éste, con un corazón contrito
con un corazón humillado, se acerca ante su presencia y le permite a Dios que se mueva dentro de su ser. Y era traído un cojo, dice la palabra del Señor, a aquel lugar. Todos los días lo colocaban allí para que la gente que entraba y salía del templo, para todos los que iban a aquel lugar a buscar de Dios, a presentar sus peticiones, a presentar delante de Dios sus súplicas, sus palabras, sus oraciones de gratitud y de reconocimiento al Señor, al verlo allí en ese lugar, le brindaran una ayuda económica. Era lo que este hombre hacía en aquel lugar, o el propósito por el cual le colocaban allí era ese. Este hombre, a todo el que llegaba, quizás lo miraba con ojos de compasión, ¿no? Como con ojos de inspirando pesar, inspirando lástima, y de esta manera los visitantes le aportaban a él una ayuda monetaria que quizás era para él o para los que lo llevaban a ese lugar. Lo único que sí se puede decir con toda seguridad y sin temor a equivocarnos es que este hombre estaba allí en aquel lugar, pero Dios tenía un propósito grande para con él. Era un propósito que tal vez las personas que le llevaban y le colocaban en ese sitio desconocían, pero que en los propósitos de Dios siempre hay cosas que Él tiene reservadas para manifestarlas a su debido tiempo en cada persona a quien Él ha escogido para revelarle sus santas bondades, su santa grandeza. El versículo 3 dice que cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Dicho de otra manera, quizás, por favor, regálenme algo, ayúdenme con algo. Necesito que me den cualquier tipo de aporte, estoy necesitado, miren mi condición. Y quizás les mostraba tal vez sus extremidades poco recogidas por la falta de ejercicio físico, porque debido a su incapacidad no podía tal vez tener ese movimiento que cualquier otra persona que tuviera todos sus sentidos, todo su cuerpo totalmente sano pudiera hacer, a diferencia de esas personas alentadas que no tenían ningún tipo de impedimento. Este hombre estaba allí postrado esperando la ayuda de alguien que pudiera proveerle cualquier tipo de bendición, por decirlo de alguna manera. Dice la palabra del Señor, Pedro, en el verso 4, dice: Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Yo creo que esas palabras de Pedro y de Juan para este hombre fueron palabras que penetraron en lo más profundo de su corazón. Fueron palabras que se metieron allá en lo más adentro de este varón. Yo creo que cuando Pedro y Juan le dijeron a él: míranos, quizás él esperaba recibir una moneda, un billete, no sé, el tipo de ayuda que económicamente ellos pudieran brindarle en ese momento. Pero lo que Dios había puesto en el corazón de Pedro y de Juan, y el propósito que Dios tenía para con este hombre que estaba allí postrado en esa condición de enfermedad, era más grande, era más hermoso. Dios tenía para darle a este varón algo que más que una moneda, que más que una ayuda financiera, económica, iba a poder proveerle a él, no tal vez el poder satisfacer o el poder subsanar sus necesidades económicas de pan, no sé, de agua, sino que iba a poder sentir verdaderamente que hay un Dios que es compasivo, que hay un Dios que es amoroso, que hay un Dios que puede darle al hombre cosas hermosas que él nunca se ha imaginado, pero que Dios en su momento puede coronarle de esos favores y de esas misericordias. Pedro y Juan, hablando con él, quizás le preguntaron: ¿desde cuánto tiempo hace que estás enfermo? ¿Desde cuánto tiempo hace que te traen aquí? Y quizás él les contó su situación, el inicio de su enfermedad, desde cuándo, cuántos años quizás. Pero lo más hermoso de todo esto es que dice la palabra del Señor que entonces Él les estuvo atento. Y yo creo que eso es una de las cosas que el hombre, cuando oye el llamado de Dios,
cuando oye la voz del Señor, debe de estar muy pendiente, muy atento, como dice aquí esta porción, este versículo, a qué es lo que Dios quiere hacer con él. Porque el Señor está haciendo un llamado, pero es necesario que el ser humano atienda a las palabras del Maestro. Es necesario que el ser humano atienda a las palabras de aquel que le llama para coronarle de su santa bondad. Pedro y Juan dice que fijaron en él los ojos, como diciéndole, nosotros tenemos algo que darte y es algo muy maravilloso, es algo muy precioso. Si tú quieres puedes tomarlo, puedes disfrutar de lo que nosotros hoy te hemos traído. Nosotros venimos a traerte algo que tú nunca has recibido. Quizás te han dado ayudas muy grandes, muy representativas económicamente quizás, pero hoy nosotros vamos a darte algo que es de un valor totalmente incalculable. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. ¿Verdad que sí? Era quizás lo que él esperaba normalmente. Todos los que entraban, los que salían, le ofrecían a él tal vez esa ayuda económica. Y tal vez él se iba contento con eso para su casa, porque sabía que con eso iba a poder cubrir sus necesidades. Pero una cosa te digo en esta tarde, amigo amado, ¿de qué le sirve al hombre tener riquezas, tener bienes materiales, tener tal vez con qué comprar, con qué adquirir muchas posesiones, si su alma está sin Cristo, está totalmente en un estado de tristeza, de desolación? Pero este hombre, atendiendo a la petición de Pedro y de Juan, se queda mirándoles. Y entonces ellos le dicen de manera muy especial, le dicen, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Yo creo, amigo, que estar en una condición de tristeza, de dolor, de pecado, y escuchar palabras tan llenas de ternura, tan llenas de amor como estas, y más que palabras que salían totalmente respaldadas por el Espíritu de Dios que habitaba en el corazón de Pedro y de Juan. Eran cosas que llegaron hasta lo más íntimo del corazón de este hombre enfermo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y llega a mi corazón de manera muy especial, o mueve las fibras de mi alma cuando leo estas palabras, cuando medito en esta porción. Y dice Pedro y Juan, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Yo creo que nosotros, hermanos amados, como hijos de Dios, tenemos un tesoro que nos ha sido dado, un tesoro muy grande. Dios ha hecho de nosotros, dice Pedro, ha hecho de nosotros un reino de reyes y sacerdotes, gente santa, gente que tenemos que inspirarle al hombre a buscar de Dios. Gente que tenemos algo que darle a esta humanidad que llora, a esta humanidad que se pierde cada día. Nosotros tenemos dentro de nosotros, valga la redundancia, el poder del Espíritu Santo, el poder del Dios eterno, el poder de ese Dios que un día quiso llamarnos a su presencia y que quiso darnos también de su Santo Espíritu, que se ha manifestado a nuestra vida, que se ha manifestado a nuestro ser con todo el amor de Él para con nosotros. Un amor que hoy podemos compartir con muchas personas y que hoy podemos decirle a la gente, Cristo es en verdad el Dios Todopoderoso, ese Dios manifestado en carne. ¿Qué diría este hombre cuando miró allí a Pedro y a Juan o cuando los observaba diciéndole esto? Pero dice la palabra del Señor, y tomándole por la mano derecha le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Algo bello, ¿verdad? Algo hermoso. Saber que cuando el hombre está en ese estado de decadencia, de tristeza, que siente que nadie lo determina, que nadie se interesa por él, tener un encuentro con Dios es algo sumamente maravilloso. Tener un encuentro con Dios es algo hermoso. Usted
un día podrá experimentar, si le permite a Dios entrar en su corazón, cuán grande y cuán precioso es este camino de la fe. El Señor Jesucristo nos ha dado a nosotros grandes bendiciones. Y este hombre, la experiencia que él tuvo fue una experiencia sumamente maravillosa. Fue una experiencia sumamente hermosa. Dice que tomándole de la mano derecha le levantó. Este hombre pudo ponerse en pie, dice, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Porque aquel que está caído, cuando tiene un encuentro personal con Dios, cuando encuentra a ese que le hable de Dios y puede creer a ese mensaje, tiene que experimentar algo sumamente diferente en su vida. Este hombre se levantó de su condición de discapacidad y me llena de gozo y de contentamiento cuando miro registrado aquí en las Sagradas Escrituras, en el versículo 8 del capítulo 3 de los Hechos, cuando menciona allí una serie de acontecimientos y dice la palabra del Señor que fueron una serie de experiencias, pudiéramos decir en este día, que tuvo este hombre cuando atendió a las palabras de Pedro y de Juan. Dice primero, dice que se puso en pie. Segundo, anduvo. Tercero, entró con ellos en el templo. Cuarto, andando y saltando. Y quinto, alabando a Dios. La palabra de Dios llena el alma del hombre. La palabra de Dios satisface. La palabra de Dios llena esos vacíos que hay en cada ser humano. ¿Cómo no iba este hombre a manifestar ese gozo y esa alegría? Dice, y saltando, esto es una expresión de mucho gozo, de mucho regocijo, de contentamiento. ¿Quién después de estar postrado tanto tiempo en una condición de enfermedad, de pecado, cuando se encuentra con Dios no se levanta y a voz en cuello le grita a Él que le ama, que le adora, que le bendice porque Él es bueno, por la obra que Él ha hecho? Esas cosas son sumamente preciosas. Este hombre no era la excepción. Él no podía quedarse quieto. Había estado todo el tiempo allí postrado, recibiendo monedas, recibiendo migajas que le daba el mundo. Pero en este momento se encuentra con un tesoro maravilloso y era la misericordia de Dios que se estaba presentando a él y que estaba siendo allí depositada en el corazón de este varón. Dice, se puso en pie y anduvo. Un hombre que no había podido hacer eso, ahora podía saltar, podía andar. Y dice que entró con ellos en el templo, ya no estaba ahí en la puerta simplemente recibiendo una ayuda. Ahora se metió a donde se metían todos. Eso era lo que nos pasaba a nosotros en otro tiempo. Estábamos nosotros en una condición de dolor y de angustia. Estábamos nosotros allí fuera de ese lugar de bendición. Pero un día Dios en su misericordia nos permite poder meternos allí donde estaban los que alababan a Dios. Esos evangélicos, esos aleluyas que quizás muchas veces detestamos que llegaran a nuestra casa, pero que hoy somos agradecidos con Dios porque nos ha hecho parte también de esta maravillosa familia. Y entró con ellos en el templo andando y saltando. ¿Cómo sería la alegría de este varón? Yo me imagino, levantaba sus manos, gritaba, daba gracias a Dios. Quizás abrazaba a Pedro y a Juan diciéndoles gracias, gracias por lo que ustedes hoy me han dado, por lo que ustedes hoy me han traído. Gracias porque ustedes son enviados de Dios, porque hoy puedo entender que ustedes han venido a traerme algo que nadie se había podido darme. Me habían dado moneda, me habían dado una y otra cosa, donaciones que tal vez satisfacían mi necesidad material, mi necesidad económica, pero mi alma seguía vacía, mi alma no podía sentir lo que hoy siento. Pero hoy levanto mi voz, grito al cielo y doy gracias al Creador del universo. Esto era lo que hacía este hombre. Ahora ya no estaba allí tirado esperando monedas quizá. Ahora estaba dentro del templo y cierra este versículo diciendo, y alabando a Dios. Y el versículo 9 dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era
el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Hermanos amados y amigos, cuando uno tiene un encuentro con Dios, tiene que manifestar el gozo, la alegría, la satisfacción de saber que hemos sido redimidos por Cristo. El creyente que ha recibido a Dios, el hombre que ha recibido a Dios, tiene que manifestarlo en su vida, creer que ese Dios es grande, que es todopoderoso. Y mucha gente van a decir lo que dijeron del cojo. No era este el que estaba en la cantina, quizás dirán de usted. No era este el que entraba ya a los prostíbulos, a los burdeles, el que se emborrachaba, el que llegaba al fin de semana a golpear a sus hijitos, a su esposa, a su familia, el que malgastaba su dinero, el dinero con el que tenía que cubrir las necesidades de su casa en las bagatelas del mundo. Pero un día llega Dios y se mete en el corazón de ese hombre mundano, de ese hombre sin temor de Cristo, y le cambia su forma de pensar. Eso es algo sumamente maravilloso. La obra que Cristo ha hecho en nosotros no tiene palabras, no hay palabras como expresarla totalmente. Solo podemos decir hoy, gracias Señor, gracias, porque has hecho en nosotros una obra formidable. Gracias porque tu misericordia se ha derramado en grandes proporciones en el corazón de los hombres y porque nos has alcanzado a nosotros con su misericordia. Por eso, amigo, hoy te invito, acércate a Dios. Ya no estés más en el mundo. Deja que Dios obre en tu corazón y vas a ver cuántas maravillas Dios puede hacer en ti. Te invito en el nombre del Señor Jesucristo. Dios te bendiga, te guarde juntamente con tu familia y te invito, te reitero una vez más esta invitación, acércate a Cristo y vas a experimentar la verdadera felicidad que puede sentir un hombre cuando recibe al Dios Todopoderoso. Dios les bendiga a todos, hermanos y amigos, y hasta una próxima oportunidad. Que el Señor Jesús les bendiga grandemente.